Ok, a continuación con la vida de Cristo, Marcos capítulo 1. Y hemos visto a Juan Bautista y bautizando al Señor Jesucristo, y después de haber sido bautizado en el río Jordán, Cristo llega al desierto. Yo les señalé de que según las Escrituras es probablemente Monte Sinaí, donde Cristo fue tentado por Satanás en el monte alto, en el desierto. Y llegamos a Cristo venciendo al tentador y tomando la victoria de Satanás. Y siempre cuando hay una victoria, hay también tiempos de angustia y otras pruebas que vienen en la vida cristiana. Y es la misma cosa aquí con Jesucristo. Ahora mira por favor, nota por favor que cada vez que el diablo le tienta a Jesús, primero con convertir las piedras en pan, y yo les mostré que eso tiene que ver con Cristo durante la tribulación, apacentando al pueblo de Israel con pan en el desierto, como dice Revelación capítulo 12, que Israel huye al desierto, ahí apacentado por un tiempo. También eso corresponde, convertir las piedras en pan, corresponde a lo que se llama la concupiscencia de la carne. ¿Okay? También corresponde a la tentación de Eva cuando ella vio el fruto de la vid como siendo algo para comer, deseoso para comer. También vimos la segunda tentación, que el diablo llevó a Jesucristo a un pináculo alto del templo, tentándole que se lanzara para abajo, que se echara para abajo. Y eso es otra vez más una cosa que sucederá en la segunda venida de Cristo, que Cristo descenderá del cielo en un caballo blanco a la tierra. ¿Okay? Y eso corresponde también a lo que se llama la concupiscencia de la vida. ¿Okay? Una de las tres tentaciones o pecados que se menciona Juan en el libro de 1 Juan. Concupiscencia de la vida. ¿Okay? O lo que se llama la soberbia de la vida. Eso también corresponde a una de las tentaciones de Eva, cuando Eva fue tentado por Satanás y Eva vio el fruto de la vid como siendo hermoso a la vista. ¿Okay? O no deseoso a la vista, sino deseoso para hacer a una persona inteligente o sabio. Eso es la soberbia de la vida. ¿Okay? Y la tercera tentación de Cristo, que era que el diablo lo llevó a un monte alto para mostrarle todos los reinos de la tierra y tentándole para que él recibiera esos reinos, aquellos reinos que le había mostrado a Jesús. Y eso también es una cosa que sucederá en el futuro, en la segunda venida de Jesucristo. Cristo descenderá en un caballo blanco y los reinos de la tierra llegarán a ser propiedad de Cristo. Él va a ser Rey de Reyes y Señor de sus señores. Y eso corresponde a lo que se llama concupiscencia de los ojos, de la carne y de la vida. Eva también fue tentado de la misma manera, 3 veces.
Y esas 3 tentaciones de Eva corresponden a las 3 tentaciones de Jesucristo, que corresponden a las 3 tentaciones o pecados que menciona Juan, y también corresponden a las 3 cosas que hará Cristo en su segunda venida. Ok, ahora, nota que cada vez, y para resumir todo eso, déjame decir esta cosa, esas 3 tentaciones de Cristo fueron tentaciones a hacer la cosa correcta en el momento incorrecto. ¿Ok? Es decir, que el diablo es tan astuto y sutil y engañoso y trocoso para venir a ti y tentarte hacer la cosa correcta en el momento incorrecto. ¿Me explico bien? ¿Ok? Ahora, cada vez que el diablo le tienta a Jesús, Jesús responde ¿con qué? ¿Cómo responde Jesús? Con Biblia, con las Escrituras. Dice, escrito está. Entonces, solamente Jesús, el Dios de este universo, el creador y hacedor de todas las cosas que hayan existido en la historia de la humanidad, nuestro Dios Jesucristo, para vencer al diablo tenía que citar la Biblia. Entonces, si él tiene que citar a las Escrituras, ¿cómo tú vas a vencer al diablo sin conocer este libro? Es imposible. Entonces, cada vez que tienta a Jesucristo el diablo, tiene que citar las Escrituras para vencer al diablo y ganar la victoria. Amén. Ok, ahora tienen ahí Marcos, pero mira, busca Juan primero. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver primero. Juan 1. Y llegamos a Jerusalén. Y aquí Cristo se encuentra con Juan nuevamente, Juan Bautista. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 19. Juan 1, 19. Dice la palabra de Dios. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y Juan Bautista, mira lo que dice, él confesó y no negó, mas confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Dijeronle pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, ahora está hablando aquí Juan Bautista, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. A los que habían sido enviados eran de los fariseos y preguntaronle y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir en pos de mí, el cual es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas fueron hechas en Betabara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Ok, entonces, Juan está bautizando en Jordán. Ok, el río Jordán es el río que sale del mar de Galilea, sale hacia rumbo sur y llega todo con mi camino al mar muerto. Ok, y aquí está Jerusalén y Juan está aquí en el río Jordán y Betabara está por acá. Ok, y él está ahí y vienen los fariseos. Y sabiendo los fariseos que hay multitudes de judíos que están
haciéndole caso a Juan Bautista, bautizándose en el río Jordán, arrepintiéndose de sus pecados y siguiéndole a Juan Bautista. Entonces vienen los fariseos preguntándome, ¿quién tú eres? ¿Por qué tú bautizas? ¿Qué autoridad tú tienes? ¿Quién tú eres para hacer estas cosas? ¿Quién tú eres para hacer estas multitudes seguirte a ti? ¿Quién tú eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? Y en todo momento siempre Juan Bautista niega a ser el Cristo, niega a ser Elías, niega a ser el profeta que había de venir. Pero Juan dice esta cosa citando a Isaías. Es decir, que Juan Bautista sí es el sujeto de lo que se llama la profecía. Juan Bautista no es Cristo, pero los profetas profetizaron de Juan Bautista. Entonces Juan Bautista debe ser muy importante, ¿no? Juan Bautista debe ser un personaje muy importante en este plan de Dios para presentar el Mesías. Mira que dice Juan Bautista ahí en versículo 26. Versículo 23. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Ahí está citando a Isaías. Hay muy raras personas que son el sujeto de la profecía de los profetas en el Antiguo Testamento. Muy raras personas, muy pocas personas que son sujeto de profecía. ¿Ok? Entonces, Juan Bautista es muy importante. Él está, como dice aquí, enderezando, preparando, aparejando, como dice Isaías, aparejando el camino del Señor, para que el Mesías entra y reclama para sí el reino de los cielos. Ahora, muy importante notar aquí que Juan Bautista está aquí para anunciar el rey. Mira Lucas 1, anunciar el rey. Juan Bautista se llama el cuerno de salud. El cuerno de salud. Mira Lucas 1, Lucas capítulo 1 y versículo 68. Hablando de Juan Bautista, no hablando aquí de Cristo, sino de Juan Bautista. Lucas 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que visitó e hizo redención a su pueblo y nos enestó el cuerno de salud en la casa de David su siervo. Juan Bautista es el cuerno de la salvación, de la salud. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace un cuerno? ¿Qué es un cuerno? Un cuerno es el aparato que sale creciendo de la cabeza del toro, ¿ok? O del cabrito, ¿ok? Y ese cuerno, una vez quitada de la chiva, de la cabra, ese cuerno se convierte en lo que se llama el shofar, que es una corneta, una trompeta, que los judíos, los militares de la nación de Israel, tocaban para anunciar una guerra, para anunciar una batalla, ¿ok? O para anunciar un gran evento muy importante en la nación. Así que Juan Bautista es esta trompeta, el cuerno de salud, para anunciar la venida del Mesías, un evento muy importante en la nación de Israel, ¿no es así? Ok. Ahora, Juan dice y niega que es Elías. Esa es una contradicción en la Biblia. Ahora todo el mundo dice, bueno, hay contradicciones en la Biblia.
Y alguna vez que yo haya preguntado a una persona que niegue las escrituras diciendo que hay contradicciones, nunca me pueden mostrar estas contradicciones que dicen que hay. ¿Ok? Nunca me pueden mostrar ni una sola contradicción. Ahora, yo sé que hay contradicciones en la Biblia, pero siempre hay una respuesta para resolver la contradicción. Amén. ¿Ok? Pero esta es una contradicción. Déjame mostrar la contradicción. Dice Juan Bautista, yo no soy Elías. Pero mira Mateo. ¿Ok? Mateo. Sí, yo sé dónde están todas las contradicciones. Yo las tengo bien anotadas. Mateo capítulo, por favor, 13. Vamos a ir a 13. Eh, 11. Debe ser 11. Ok. 11:13. 11:12. Y desde los días de Juan Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza. ¿Ok? Se hace fuerza al reino de los cielos. Es decir, que alguien quiere tomar el reino. El reino que pertenece al Mesías solamente. Hay algunos que aquí se llaman valientes que quieren tomar por fuerza este reino del Señor, de los cielos. ¿Ok? 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Versículo 14. Y si queréis recibirlo. ¿Qué es la palabra lo aquí? ¿Qué significa lo aquí? ¿Qué representa esa palabrita lo? Si queréis recibirlo. ¿Para qué tiene este versículo esa palabrita lo? Esa palabrita se refiere al reino de los cielos. ¿Okay? Si queréis recibirlo. Cristo hablando a los judíos. Y Él dice, si quieren recibirlo, si quieren recibir el reino, Él, Juan Bautista, es aquel Elías que había de venir. Una contradicción, porque Juan Bautista dice, yo no soy Elías, y Cristo dice, este es Elías. ¿Quién tiene razón, Juan Bautista o Cristo? Una contradicción. Por supuesto que Cristo tiene razón, pero ¿por qué niega Juan Bautista que fuese Elías? ¿Por qué lo niega? Lo niega porque en este momento hay una, ¿cómo decirlo? Estamos en un momento de decisión. Un momento de cortamiento, como lo dice la Biblia, cortamiento. Donde se puede elegir la nación de Israel un camino que sea correcto o incorrecto. El pueblo de Israel en este momento tiene que tomarse de una decisión muy importante. En este momento el pueblo de Israel tiene que humillarse, ablandar su corazón, recibir su Mesías, y en ese momento, convirtiéndose al Mesías, el pueblo de Israel será salvo y Juan Bautista es Elías. Todo está condicionado. Todo aquí, todas posibilidades aquí llevan condiciones. Y eso está implícito en la palabra sí, versículo 14. Y si queréis recibirlo. ¿Ok? Hay una duda aquí, hay una posibilidad que el pueblo de Israel puede elegir mal. Pueden tomarse de una decisión mala.
Entonces Cristo dice, si quieren recibirlo, Juan Bautista es Elías. ¿Ok? Eso es muy importante, porque sabemos que en la hora de la verdad, el pueblo de Israel rechazó su Mesías, degollaron a Juan Bautista, hicieron huir todos sus discípulos, lo crucificaron y el reino no vino. ¿Ok? Pero si hubieran recibido su Mesías, Elías es Juan Bautista y Juan Bautista es Elías. ¿Ok? Ok. Miren por favor Juan 1 nuevamente. Juan 1 versículo 43. Juan 1, 43. Ok, ahora Cristo elige sus 12 discípulos. Versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Entonces dicen que Jesús es de Nazaret. Y quiere saber Natanael si hay algo de bueno, hay una buena cosa que puede salir de Nazaret. ¿Ok? Ven y ve. Ahora, esto es la razón por la que ellos le dicen a Cristo Nazareo. ¿Ok? Jesús el Nazareo o el Nazareno. ¿Ok? Eso corresponde a lo que dice Mateo. Mira, por favor, manteniendo el dedo aquí, Juan. Mira Mateo 1. Mateo 1. Y versículo Mateo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Nazareno. ¿Ok? Entonces Cristo se llama Nazareno por haberse criado en Nazaret. ¿Ok? Nazaret está aquí mismo por Galilea. Y eso está muy lejos de Jerusalén, como a 200 kilómetros. ¿Ok? Nazaret. Pero ahora Cristo está en Jerusalén. ¿Ok? Y Él va aquí en Jerusalén a elegir a sus discípulos. Entonces, la elección de sus discípulos se encuentra, mira Lucas capítulo, aquí en Mateo. Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo, y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo, Simón de Caná, y Judas Iscariote, que también le entregó. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa
de Israel. Ahora, comenzando aquí Jesús su ministerio público, Él elige 12 discípulos para predicar el evangelio del reino y para que sanasen los enfermos, ¿ok? Y como dice aquí, toda dolencia. Mira Lucas 9. Lucas 9. Él dio a sus discípulos dones específicos que hoy en día nosotros no tenemos. ¿Cómo tú sabes eso, hermano Jeff? Muy fácil. Porque lo dijo que no fuesen en el camino de los gentiles. Y los presentes aquí esta noche somos ¿qué? Somos gentiles. ¿Ok? Solamente fueron enviados al pueblo de Israel. Cristo excluyó a los gentiles para recibir el mensaje del reino. Hoy en día nosotros predicamos ¿a quién? ¿A quién excluimos nosotros? ¿A quién? Nadie. Cada persona que entra por esa puerta le vamos a predicar el evangelio, le vamos a testificar de Cristo, le vamos a saludar y dar el bienvenido, y le vamos a invitar a recibir a Jesucristo como su Salvador, sea judío, sea gentil, no importa. Predicamos a todo el mundo. Pero eso no fue el mensaje de estos 12 discípulos de Jesucristo. Cristo les dijo que no fuesen en el camino de los gentiles, ni predicaran a los samaritanos, sino solamente a los judíos, a ellos exclusivamente. Mira cómo Lucas 9 dice, versículo 1, y juntando sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordones, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos vestidos. En cualquier casa que entraréis, quedad allí y salid de allí, y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Pero ¿a quién fueron enviados estos 12 discípulos? Con virtud y potestad sobre enfermedades, sobre demonios, para que levantasen los muertos y sanasen a los ciegos. ¿A quiénes fueron enviados estos 12 discípulos? ¿A quiénes? A los judíos solamente. ¿Ok? El mensaje de ellos era un mensaje distinto a lo nuestro. Hoy en día nosotros predicamos el evangelio de Pablo, que se llama la gracia de Dios para con todo el mundo, y nadie es excluido del mensaje nuestro, pero fueron incluidos aquí los gentiles del mensaje. Rara cosa. Y una cosa que casi la mayoría de las personas hoy en día no saben, los pastores hoy en día no enseñan esta cosa, de que fueron incluidos los gentiles. Una vez viene una mujer a Jesucristo, una mujer, dice la Biblia, de Siria, ¿ok? Una mujer gentil, ¿ok? Y esta mujer viene a Jesucristo diciendo, por favor, que sane mi hija, porque ella está endemoniada, enferma. Y Jesucristo, la Biblia dice que ni respondió una palabra a la mujer. Y ella sigue rogando al Señor Jesucristo, diciéndole, por favor, Señor, tengo mi hija aquí. Y los discípulos vienen para sacar a la mujer de la iglesia y llevarla para afuera, diciéndole que no molestara al Mesías, a Jesús. ¿Ok? Y Jesucristo le dice a la mujer, yo no soy enviado a ti. Yo no debo dar la comida de los hijos a los perros. Ella le dice a esa mujer una perra. ¿Ok? Mira cómo Cristo trata a una persona. Y todo el mundo dice, Cristo, el hermoso Mesías. Sí, Él es hermoso para nosotros, ahora que somos salvos.
Pero en aquellos días Cristo estaba predicando a los judíos solamente, y cuando vino una mujer gentil, Cristo le dice perra. ¿Ok? ¿Qué cosa decir a una persona, especialmente a una mujer? Yo no me atrevo a decir perra a ninguna hermana aquí. ¿Okay? Y gracias, Señor, que Jesús, aún siendo el Mesías de los judíos, le dice a la mujer: oh mujer, grande es tu fe. Y sanó a su hija. ¿Okay? Pero mira, Jesús tenía otro mensaje que se llama el reino de los cielos. ¿Okay? Nosotros predicamos el evangelio de la gracia del Señor. Amén. Amén. Ok. Ahora, entonces Cristo eligió aquí sus 9 discípulos, volviendo nosotros a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a ver cómo Cristo eligió a Pedro. Mira el versículo 42. Y le trajo a Jesús, esto es Andrés, trayendo a su hermano Pedro. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Muy importante, porque en Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo le pregunta a Pedro: ¿quién tú dices que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y le dice Cristo: tú eres Pedro, sobre esta roca, apuntándose a sí mismo, sobre esta roca, es decir, que Cristo es la roca y Pedro es la piedra. Y hay una diferencia entre la piedra y la roca. Ahora, Cristo también es una piedra, pero es una roca. Cristo es una piedra, pero Pedro es solamente una piedra, no es una roca. ¿Ok? Y muy destacado y significante lo que dice Jesús aquí. La primera vez que ve a Pedro, supuestamente el primer papa, según la Iglesia Católica, ¿ok? La primera vez que ve al primer papa, Cristo le dice piedra y no le dice roca. La primera vez que lo ve. Eso es muy significante. Eso quita el argumento de los curas de su boca. Ellos ni pueden abrir la boca después de haber dicho Jesucristo aquí a Pedro piedra. Él es solamente una piedra, no es la roca. ¿Ok? Y sabemos que en nuestra versión antigua de la Biblia, en Mateo 16 18, aún las marcas de puntuación, es decir, el punto y coma, Mateo 16 8 tiene la punta y coma, el punto y coma, que hace una división, una separación entre Pedro siendo la piedra y Cristo siendo la roca. Una distinción muy importante ahí. Ok, capítulo 2 de Juan. Ok, Cristo ahora ha comenzado su ministerio público de 3 años y medio. Y ahora llegamos a lo que se llama su primer milagro. Su primer milagro público. Esto es el milagro de convertir el agua en vino. ¿Ok? En las bodas de Caná. Capítulo 2, versículo 1. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y le dice Jesús: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Qué falta de respeto tenía Jesús por su madre. O parece así. Déjame decirte que 2 veces Cristo le dice a su madre mujer. Y nunca se dirige a ella como madre. Nunca. Ni una vez en la vida. ¿Ok? O bueno, según lo que tenemos registrado en la Biblia,
nunca Cristo se dirigió a María como madre. Siempre le dijo a María, mujer. Cristo muy raras veces se dirige a las mujeres de una manera respetuosa, como tenemos por costumbre hoy día en Miami en 2011. Muchas veces Cristo le dice a cualquiera mujer, así. Y eso ha provocado mucha controversia en lo que se llama la controversia de la Biblia hoy en día, porque hay unos proyectos para cambiar la palabra de Dios, corregir la Biblia, y están quitando la palabra mujer de la Biblia y poniendo, en vez de la palabra mujer, están poniendo esposa. ¿Ok? Pero eso complica el asunto. Eso no ayuda para nada. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, manteniendo el dedo aquí en Juan 2, vamos a ver lo que dice en Mateo 1. Mateo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, bueno, vamos a comenzar con versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada, no se habían casado todavía. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí novios, pero no son casados. ¿Ok? Mira el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Ok, ahora, ¿qué pasaría si quite yo esa palabra mujer y ponga esposa en vez? Ya es una contradicción. Porque una persona que es desposada no puede ser ni marido ni esposa. ¿Ok? Puede María en este momento ser la mujer de José, y mujer es otra palabra para esposa o novia, lo que sea, depende del contexto. Pero cambiar aquí la palabra mujer por esposa hace una contradicción, porque María aquí es desposada de José, no la esposa de José. Entonces, no tiene sentido cambiar esa palabra, quitar esa palabra del texto. Y no es más respeto para la mujer en la cultura latina, porque estoy de lo más seguro que cuando uno llega a una boda y el pastor ahí pronunciando palabras sobre el matrimonio, los presenta a la congregación con estas palabras: os presento marido y mujer. ¿Ok? ¿Dónde? En todos los países latinos. No hay excepción a esa regla. Entonces, si en todas las bodas que ha existido en la cultura latina en estos 1000 años de la historia de los latinos, si en cada boda pronuncian la palabra marido y mujer, ¿por qué van a quitar la palabra mujer del texto aquí de la Biblia, poniendo la palabra esposa y creando contradicciones en el texto? Eso no tiene sentido. Volviendo a Juan 2, Juan capítulo 2. Dice Cristo en versículo 4, y le dice Jesús: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Okay? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Él está diciendo que ¿qué quiere María? La misma cosa que querían todos los judíos. ¿Qué querían los judíos? La misma cosa que querían los apóstoles del Señor Jesús. ¿Qué querían? Que Él presentara el reino, establezca el reino en Palestina, vencer a los romanos y poner su trono en Jerusalén. Eso es lo que quería todo el mundo.
Y esa es la misma cosa que quiere María. Ella, a su manera, quiere que Cristo tome control de esta situación y se presentara como el Mesías del pueblo de Israel. ¿Ok? Y dice Cristo, no es mi hora, no es el tiempo. Es decir, que en este momento María es el mismo del diablo que le hizo a Cristo 3 tentaciones. ¿Ok? María está pecando aquí. Porque ella quiere una cosa que no puede ser. Una cosa que no es el momento. Cristo no va a poner su reino hasta que el pueblo de Israel lo recibiera como su Mesías. ¿Ok? No es su hora. Pero ¿quién sabe eso? Tú puedes leer 10 comentarios sobre el texto aquí, Juan capítulo 2, y ninguno de los comentaristas van a decir lo que está diciendo Cristo aquí. No van a poder explicar ni dar respuesta por las palabras de Cristo aquí cuando Él dice, no es mi hora todavía. No es mi hora. Su madre dice, versículo 5, a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Y ese es buen consejo para cualquier persona. ¿Okay? Cualquier cosa que Cristo te dijera, hazlo. ¿Okay? Yo me acuerdo de un tratado que hicieron. Lo tenemos allá afuera. El mandato de María para los católicos. Y ahí tienen la historia aquí de las bodas de Caná. Y mencionan estas palabras aquí donde María le dice a todo el mundo lo que Él os dijera, hacerlo. ¿Ok? Buen consejo eso. ¿Ok? No debemos hacer lo que dicen los papas, los curas, los pastores, los diáconos de la iglesia, los políticos, especialmente no haga caso a Obama. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué dice María? Todo que Él os dijera, hacerlo. Debemos hacer caso solamente a Cristo. Amén. En esta vida. Bota fuera los políticos, bota fuera los pastores, los curas, todo el mundo que contradiga a Jesucristo, bótalo fuera. ¿Ok? Los eruditos, los teólogos, hasta yo mismo. No me haga caso a mí, para nada. Yo estoy embarcado. ¿Ok? Hágale caso a la palabra de Dios. Amén. Y solamente a la palabra. El primer milagro de Jesucristo aquí en Juan capítulo 2. Y también tenemos aquí en Juan capítulo 2 la primera vivienda de Jesucristo. Mira el versículo 12. Después de esto descendió, hablando de Cristo, a Capernaum. Él y su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Okay, entonces Cristo está aquí en Capernaum. ¿Dónde está Capernaum? Ok. Está Cristo y sus hermanos y su madre aquí en Capernaum, que está por el mar de Galilea. Cristo tenía un ministerio significante en Galilea. Y no sabemos si esto fue otra vivienda de Jesucristo. No sabemos si esto fue una casa de María y José por esa zona. ¿Ok? Cristo entonces está en Capernaum después de las bodas de Caná. Y de ahí vuelve a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén limpia el templo. Y Él limpia el templo
2 veces. Mira versículo 13. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Siempre llegar a Jerusalén es subir a Jerusalén. No importa si llegan las personas del sur a Jerusalén o si vienen del norte para llegar a Jerusalén. Siempre llegar a Jerusalén es subir. ¿Y por qué? Porque subir es un monte. Se llama Monte Sión. ¿Ok? Entonces, del punto de vista de Dios, el autor de la Biblia, él, y siendo que Jerusalén se llama la ciudad del gran rey, que se llama Jerusalén la santa ciudad, que Jerusalén siendo el capital de la nación de Israel, capital del mundo, capital del universo, ¿ok? Llegar a Jerusalén es subir, no es bajar, no es descender, ¿ok? Y viene Jesús a Jerusalén, y versículo 14, halló en el templo los que vendían bueyes y los cambiadores los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo. Estoy seguro que ustedes no quieren que yo haga azotes para echarles de la iglesia. Aunque muchas veces quisiera hacer eso. Pero no lo voy a hacer, no me atrevo a hacerlo. No, una broma. Pero mira, yo nunca he dicho a ninguna mujer en esta iglesia perra. Y yo nunca he hecho un azote, un látigo para azotarles, ¿ok? Entonces, Cristo Jesús es un pastor diferente. ¿No es así? ¿Ok? Yo nunca haría así. Yo no soy Jesús. Gracias, Señor. He hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores. ¡Qué cosa! Y trastornó las mesas. Cristo estaba enojado. O como dicen los boricuas, enfogonado. ¿Cómo dicen? Airado. ¿Ok? Cristo estaba muy airado aquí, pero con razón. ¿Ok? Mira lo que dice. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis la casa de mi padre casa de mercadería. Y hasta el día de hoy a mí no me gusta ir a ningún lado, ninguna iglesia, y poner como hacen muchos pastores una mesa para vender libros. Hay algunos evangelistas que vienen a nuestra iglesia y lo ponen allá afuera. ¿Ok? Y eso está bien. Si quiere comprarlo, no, puede comprarlo, pero mezclar las dos cosas, eso es feo para mí. El hermano Jorge está enojado conmigo porque este fin de semana yo no tomé una ofrenda. Y él tiene razón, porque yo no hice una ofrenda por nuestros pastores invitados. Y yo debía de haber hecho una ofrenda aquí. Ofrecer la oportunidad de todo el mundo, darle una ofrenda de amor a los pastores invitados. Pero yo no pienso en esas cosas. Alguien debe, you gotta remind me, bro. Debe recordarme de tomar una ofrenda, porque yo no estoy pensando en eso. En el dinero estoy pensando en lo espiritual aquí. Y mezclar las dos cosas me es difícil. ¿Ok? Entonces Cristo también estaba aquí reprendiendo a los más que reprender, ¿verdad? Los echó fuera, los azotó con látigo, y esto fue una cosa fuerte que hizo nuestro Señor. Ok, tenemos esto, la limpieza del templo. Ok, es la primera Pascua y estamos en Jerusalén. Entonces nota que Cristo se creía en Nazaret, bajó a Jerusalén, fue bautizado, ¿ok?
volvió a Galilea, fue a Capernaum y volvió ahora a Jerusalén. ¿Okay? Entonces él está yendo de ida y vuelta, ¿okay? Una y otra vez. ¿Okay? Ahora en Jerusalén, Cristo está ahora comenzando a tratar con los judíos de una manera personal. No solamente en lo público presentándose como Mesías, sino también en las casas de los judíos y en las sinagogas, en el templo, comenzando a ministrar al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que hay dos formas de tratar con las personas: una manera pública y una manera personal. ¿Okay? Nosotros vamos ahí a las calles y nosotros predicamos el evangelio en la calle. Fuimos el viernes pasado, fuimos a Bayside y ahí predicamos el evangelio, y hermano Nico Verhoef, él estaba testificando a una mujer, y esa mujer era cubana, se convirtió a Cristo. Amén. ¿Okay? Muchas veces las personas vienen para criticarnos, principalmente los cristianos, los cristianos rebeldes, vienen para regañarnos y decirnos, bueno, esto es una manera fea de las personas van a rechazar el mensaje porque están gritando y hablando del infierno, y eso es muy feo para la persona, y no van a ser atraídos al evangelio por la prédica fe que están haciendo en la calle, bla, 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 bla. Pero la Biblia dice y nos manda a anunciar el evangelio, ¿dónde? En las calles. En las veredas, dice la Biblia. ¿Ok? En lo público. También la Biblia nos manda a tratar de una manera personal con las personas. ¿Ok? El mismo hermano Nico Verhoef fue el sábado, después de haber predicado el evangelio a una mujer cubana en lo público, en el sábado fue para testificar a un hombre judío en Miami Beach, ¿okay? Y pasó 5 horas con ese señor testificándole de Jesús, el Mesías del pueblo de Israel. El señor no se convirtió, pero él estaba testificando de una manera pública, de una manera pública. ¿Okay? Mira Judas, mantén tu dedo aquí en Juan y vamos a Judas. Judas 24, 21. Judas 21. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 22. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? De una manera personal, en piedad, dice la Biblia. ¿Ok? Con piedad, con compasión. ¿Ok? Tú vas a la persona y tú vas a la casa de una persona y tú estás ahí con esa persona y tú muestras el amor de Cristo a esa persona en piedad, como dice la Biblia. Judas 21, 22. Ahora, 23. Y haced salvos a los otros, ¿cómo? No con piedad, no con compasión, sino con temor. Por temor, dice. Arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún hasta la ropa que es contaminada de tocamiento de carne. Entonces hay dos maneras de testificar a las personas. Una manera de compasión, con piedad, de una manera personal, como vamos a ver a Jesús tratar con Nicodemo.
Y otra manera que es con temor, ¿ok? Predicándoles fuertemente el evangelio, mostrando que es el infierno y el salario del pecado que es la muerte. ¿Ok? Dos maneras. Y uno no puede enfocar en la una manera para olvidar la otra. No, señor. Tenemos que hacerle caso a la Biblia en todos puntos. ¿Ok? Todos puntos. Volviendo a Juan. Entonces, mira, y vamos a terminar con esto. Cristo tratando con Nicodemo. Versículo 23, 2:23. Y estando él en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos. ¿Okay? Nunca confiar a nadie. ¿Okay? Porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre. Ahora nota cómo es el lenguaje de este pasaje, porque es muy esto es terminología muy precisa aquí. Versículo 25. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Versículo 1. Había un hombre. ¿Ves lo que pasa aquí? Dice la Biblia que él no se confiaba de ellos, de las personas, de los hombres, porque él sabe lo que hay dentro del hombre. Por eso no confía en el testimonio del hombre, de lo que hay en los hombres. 3:1. Y había un hombre. Entonces, capítulo 2, versículos 23, 24 y 25, nos introduce la historia de Jesús con Nicodemo aquí en capítulo 3. Ya siendo un fundamento, un cimiento de lo que va a suceder en capítulo 3. Muy importante entender lo que dice capítulo 2 para entender lo que sucede aquí en capítulo 3. Mira qué sucede. Vino Nicodemo, versículo 1, un príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, que tú eres maravilloso, que tú eres el grande de la tierra, que tú eres bla, 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 bla. ¿Qué está haciendo? Lisonjas para hinchar a Jesús. ¿Ok? Yo a los predicadores aquí presentes, cuando las personas después del culto te dicen: wow, qué buen mensaje, tú eres un buen pastor, bla, 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 no les haga caso para nada. Que están hinchándote. ¿Ok? Y tampoco cuando te critican, no les haga caso. ¿Ok? Entonces, nada más busca a Jesús. Amén. ¿Ok? Pero aquí Nicodemo está hinchando a Jesús. Pero él no se confía de él. ¿Ok? Él no tiene necesidad de alguien le diese testimonio de Nicodemo. Él sabe lo que está dentro del corazón de Nicodemo. ¿Ok? Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuera Dios con él. ¿Cómo responde Jesús? De cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Tú vas para el infierno, Nicodemo. ¿Ok? Él está hinchando, lisonjeándolo. ¿Ok? ¿Y qué dice Cristo? Tú no puedes ir al cielo. Y un rabí, un príncipe de los judíos. ¿Ok? Entonces, debemos entender que en la hora de la verdad, los hombres son hombres, son de carne, son débiles. No debemos confiar en ningún hombre y ninguna persona aquí en la tierra, solamente a Jesucristo. Amén. Y especialmente no confía en Obama. ¿Ok? Hay preguntas sobre la vida de Cristo que hemos visto hasta aquí. Hay preguntas. Sí, señor.
Pastor, entonces, si Jesús hubiera manifestado su reino como le pedía María y los discípulos, ¿qué no lo manifestó físicamente? Porque si no ellos se sentirían ensalzados, María sobre todo, por sentirse más... Creo que sí, lo que estaba buscando Jesús fue un corazón blando. Y si hubieran ablandado sus corazones, los discípulos, María y los discípulos se convirtieron a Cristo, eso es verdad, y multitudes. Pero lo que buscaba Jesús era el liderazgo del pueblo de Israel, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los abogados, todas las personas que estaban encargados del pueblo de Israel, que estaba en el liderazgo del pueblo de Israel. Está buscando un corazón blando. Y si hubieran ablandado su corazón, si se hubieran humillado delante de Él, como Él quería, si Cristo hubiera traído el reino y establecido su reino ahí en Jerusalén por nuestro trono, hubiera vencido a los romanos y estuviésemos ahora en el reino eterno de Dios. Pero ahí era un reino espiritual solamente, el que trajo Él. No, los dos. El reino de Cristo en el milenio será un reino espiritual y físico, los dos. No, pero yo me refiero a él cuando Él vino a la tierra, nació y murió. ¿Era solamente espiritual? Espiritual primero. Primero. Sí. Porque Él dice aquí a Nicodemo, el reino de Dios. Y el reino de Dios dentro de vosotros está. Entonces es un reino espiritual dentro. Y el reino de los cielos es físico, lo externo, ¿ok? Jerusalén, el templo, todo eso.